Buenos días a todos, qué hermoso reconocer, hermanos, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Si Dios me permite ver un nuevo día, es su misericordia. Si me permite que un nuevo rayo de luz entre por mis ojos, es su misericordia. Y sin duda, la verdad, Dios actúa cada día con gran misericordia. Y eso es motivo de alabanza a nuestro Dios. Espero en Dios que usted también cada día esté disfrutando la misericordia de Dios. Esta mañana estaremos meditando en la porción de Romanos capítulo 11 de los versículos del 1 al 10. Y hasta aquí, por ejemplo, en esta sección mayor de Romanos capítulo del 9 al 11, se ha presentado la justicia personal de Dios y su justicia provista para el ser humano. La hemos visto primordialmente en el rechazo que hizo Israel de Cristo y su rebelión contra Dios. También la vimos destacar en la manera en que Dios, hermanos, en su gracia se volvió y escogió a nosotros los gentiles. Estos temas continúan en este capítulo, pero la elección soberana de Dios también abarca la restauración de Israel efectuada por Dios y su enaltecimiento resultante. Esta mañana el devocional le hemos titulado La consolación del rechazo de Israel. La consolación del rechazo de Israel. Mire, se ve aquí la transición que Pablo hace del capítulo 10 porque repite su cláusula retórica. Digo pues, la pregunta apostólica es, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Bien, empecemos y analicemos el versículo número 1 del capítulo precisamente 11. Dice Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Vamos a ver cómo esto es enfático. Porque también yo soy israelita, decía Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. La frase digo pues significa por lo tanto digo, es una frase que Pablo repite en esta sección. La pregunta ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. La forma verbal ha desechado viene de un término griego, aposato, que significa apartar, repeler, desechar, repudiar. Aquí el texto griego, la pregunta requiere una respuesta negativa, hermano. Se diría así, Dios no repudió a su pueblo, ¿verdad que no? La respuesta que Pablo precisamente da es una respuesta enfática. No, no, para nada. La expresión en ninguna manera es una locución que podría traducirse, mire, de esta forma, ni lo pienses, ni perezca ese pensamiento. Dios no lo ha hecho, no ha desechado a su pueblo para nada. Y Pablo da aquí una razón importante, dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Una prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo es que Dios salvó a Saulo de Tarso, el fariseo. Pablo se identifica como uno, israelita, en primer lugar. Dos, de la simiente de Abraham. Tres, de la tribu de Benjamín, de esa tribu que él pertenecía, de las 12 tribus precisamente escogidas por el Señor. Y fíjense, Filipenses 3, capítulo 3, del versículo 4 al 6, menciona esto Pablo. Aunque yo también, dice, tengo que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Veamos el versículo 2 y 3 que se relaciona, por favor. Versículo 2 y 3. Dice Pablo aquí, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O viene la pregunta, ¿o no sabéis qué dice de Elías la escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme.
En esta sección, en la 2, en el versículo 2, ¿no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? Esta es una declaración enfática, hermanos, precisamente. El texto dice, no desechó Dios a su pueblo a quien preconoció. La expresión a quien preconoció puede estar en aposición con su pueblo o puede establecer los límites de su pueblo. La oración podría tomarse de cualquiera de las dos maneras. 1. Dios no desechó a su pueblo. Ellos son a quienes Él preconoció. Y 2. Dios no desechó a su pueblo. Aquellos a quienes Él preconoció. Es probable que la segunda oración sea la más correcta. Dios no desecha en ningún momento. Aquí la referencia podría ser al remanente que en Romanos 9, versículo 11, se le llama la elección. Ese remanente será salvo en los postreros días. La forma verbal antes conoció, proegno, es importante, ya que cuando Dios es el sujeto de dicho verbo, como lo es aquí, su significado es equivalente a preordenar o elegir. Dios siempre hace las cosas de una forma soberana. Pero veamos ahí el pasaje, todavía dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? El segundo argumento de Pablo, precisamente, hermanos, para demostrar que Dios no ha rechazado a su pueblo en lo ocurrido en los tiempos de Elías. Aquellos fueron años flagrantes de flagrante rebeldía, hermanos, y apostasía de parte del pueblo de Israel, pero Dios no canceló su trato con Israel. Fíjense esta misericordia tan grande que Dios tenía para con el pueblo. El versículo 2, en el texto griego dice, ¿o no sabéis qué dice la escritura por medio de Elías? El profeta Elías no escribió ningún libro del canon, pero las cosas que dijo fueron registradas por otros bajo la dirección del Espíritu Santo aquí. De modo que en ese sentido la escritura dice lo que Elías dijo, lo que él mencionó quedó plasmado ahí. El verbo traducido por invoca significa interceder, rogar, acusar, reunirse para conversar, entrevistarse con. El texto griego aquí sugiere que Elías se reunió con Dios para hablar contra Israel de todo lo que hacía contra sus profetas. El profeta Elías con valentía acusó a Israel delante de Dios y denunció la apostasía de la nación. Era un hombre celoso de las cosas de Dios. Era un hombre apasionado por las cosas de Dios. Obviamente huyó ante una circunstancia pues bastante fuerte al ver que su vida pues estaba en juego. Elías denuncia 4 cosas. Por ejemplo, Israel ha matado a los profetas de Dios. 2. Israel ha destruido los altares de Dios. 3. Solo Elías ha quedado. Y 4. Elías estaba bajo amenaza de muerte. Hermanos, aquí la Reina Valera 1960 repite la conjunción y, ¿sí? La Y, en el verso 3, pero en el texto griego solo aparece la última cláusula, y procuran matarme, que literalmente significa y persiguen mi alma, o tal vez mejor sería y buscan mi vida. Versículo 4, por favor. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. La divina respuesta, este vocablo, es un apax, se traduce como apax legomenon, es decir, solo se usa una vez aquí en todo el Nuevo Testamento. La forma verbal de dicho sustantivo aparece ahí en Mateo 12:2 y 22, donde se traduce avisado por rebelión. Avisado por revelación. Dicho verbo se usa con un sentido distinto aquí en Romanos 7:3. Aunque el vocablo, hermanos, tiene variedad de significados muy amplia, el uso aquí sin duda es el que aparece en la Reina Valera 60, es decir, el del oráculo divino, equivalente a decir, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios al respecto?
Bueno, menciona esta frase corta, 7,000 hombres. Se refiere al remanente fiel a Dios en medio de las más terribles apostasías. Esos habían permanecido fieles y no habían doblado rodillas delante de Baal. Baal, es decir, la imagen o el altar de Baal, ese era el nombre del dios de los cananeos. Era considerado como el dios de la fertilidad y la lluvia y el trueno. Su consorte era la diosa Astarte, que simbolizaba la tierra. Mire, según la mitología precisamente de los cananeos, cuando llovía semen, decían, de Baal, la lluvia supuestamente. Fertilizaba el vientre de su consorte y el resultado era una buena cosecha. La creencia que tenían los adoradores de Baal, los cananeos. Versículo 5, por favor. Dijo Pablo, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Esta frase nos habla de la expresión en este tiempo, significa en el tiempo de ahora o en el tiempo presente. Pablo se refiere a lo que sucedía en su generación o en su día. Un remanente, tal vez como ocurrió en tiempos de Elías, también sucede en los tiempos de Pablo y en cada generación sucesiva. Dios ha dejado para sí un remanente en el cual cumple su promesa. Escogido por gracia. Esta frase modifica el sustantivo remanente. La idea es un remanente según la elección de la gracia ha surgido o ha llegado a existir. Una manera de traducir el versículo 5 sería del mismo modo. Por lo tanto, también ha surgido un remanente basado en la elección según su gracia. Esta palabra, elección, es muy importante porque hemos sido elegidos según la gracia de Dios. La elección divina, hermano, fíjese esto, nunca se basa sobre méritos humanos, sino estrictamente sobre la gracia libre y soberana de Dios. Sigamos adelante, versículo 6, por favor. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sobra. Y si por gracia ya no es por obras, la gracia es el canal a través del cual Dios comunica su bondad al hombre. Las obras son los intentos de los hombres, hermanos, para conseguir el favor de Dios. Es por ello que la salvación solo puede ser por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Y es una realidad. El hombre no tiene ese alcance a Dios por sus propios méritos. Jamás podrá llegar. Yo siempre lo he dicho y la Escritura lo menciona. Es gracia sobre gracia. De otra manera, dice esta frase, la gracia ya no es gracia. El tema aquí sigue siendo la elección soberana de Dios para salvación. Esa elección es totalmente por gracia. De modo que la salvación es también por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, ya que en ese caso, es decir, si fuera por obras, la gracia ya no sería gracia. Si la gracia permitiese la existencia de las obras, a la par consigo misma o en su lugar dejaría de ser gracia. Y no, hermanos, simplemente actuamos y Dios actuó más bien bajo su gracia. Amén. Sigamos aprendiendo, por favor, versículo 7. Dice Pablo, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Qué pues? Esta expresión introduce una conclusión o resumen de lo que el escritor desea hacer. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Lo que es un pronombre relativo, complemento directo del verbo buscar. El verbo buscar es enfático y está en presente indicativo que sugiere una acción continua. Lo que Israel buscaba afanosamente, eso concretamente no lo alcanzó o no lo obtuvo. Porque todo iba por la ley, todo iba por sus propios méritos o sus obras. Pero los escogidos, dice, sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos.
Los escogidos se refiere a aquellos que han sido escogidos, es decir, los que soberanamente han sido incluidos en el plan de Dios. Los escogidos del versículo 6 equivalen precisamente, hermanos, al remanente del versículo 5. Los demás se refiere al resto de los componentes de la nación de Israel. La forma verbal aquí, endurecido, significa endurecer mediante la formación de una callosidad. En ese sentido que el resto de los israelitas fueron endurecidos. Dicha nación experimenta una ceguera espiritual judicial por haber rechazado al Mesías. Todo fue por eso. Versículo 8, por favor, dice, como está escrito. Estas frases son muy importantes. Dice, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y así ha sido. Dios ha puesto una ceguera espiritual en Israel y aún en muchos, para que viendo no vean y entendiendo, la verdad, no lo puedan comprender. Este versículo explica en qué consiste la expresión fueron endurecidos, que aparece ahí en el 11:7. Las escrituras dicen, ahí en Deuteronomio 29:4, Isaías 29:10 al 11, que Dios le dio, 1, espíritu de estupor, 2, ojos con que no vean, y 3, oídos con que no oigan. El vocablo estupor aquí, hermanos, expresa propósito o resultado. Dicho vocablo se deriva del verbo katansizo, que significa golpear, clavar con violencia, pinchar. Aquí el término katanipois es bastante raro. Comporta la frase espíritu de estupor, letargo e insensibilidad. De modo que la frase espíritu de estupor denota precisamente un estado de insensible espiritualmente hablando. Del mismo modo, Dios le dio ojos tales que no viesen y oídos que no oyesen. Hasta el día de hoy. Fíjense, esta frase es interesante. Esta es una expresión enfática que significa hasta este mismo día. Pablo señala que el estado de insensibilidad espiritual de Israel ha existido por un tiempo prolongado y estaba vigente aún en su generación. Lo que el apóstol Pablo nos sugiere es que dicho estado continuará indefinidamente. Ahora, versículos 9 y 10 que se relacionan, por favor. Y dice, y menciona aquí, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Versículo 10, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. La frase, y David dice, la cita es tomada del Salmo 69, versículo 22 y 23, que Pablo atribuye concretamente a David y dice lo siguiente, sea su convite delante de ellos por lazo, por trampa, y lo que es para bien, por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y hasta temblar continuamente sus lomos. Dicho salmo, hermano, pertenece a los llamados imprecatorios. Es una oración imprecatoria prácticamente, en los que David pide a Dios la destrucción de sus enemigos. Muchos de esos salmos tienen proyección mesiánica en la que se vislumbra la actitud de Israel hacia el Mesías. Su convite, literalmente su mesa, aquí se usa una metonimia. Esta figura consiste en el cambio de sustantivo por otro con el que guarda cierta relación. En este caso es una metonimia de sujeto, donde el contenedor, la mesa, se cambia por el contenido, lo que está sobre la mesa. Pero también menciona el pasaje, en trampa y en red. Estos son instrumentos usados por cazadores para atrapar sus presas. Lo que debió de ser bendición a Israel, su convite, su mesa, ha resultado en maldición. El rechazo de la gracia de Dios les ha resultado en ceguera judicial, hermanos. La otra frase, en tropezadero y en retribución, el Mesías fue enviado para bendición de Israel y el mundo, pero se ha convertido en piedra de tropiezo
para dicha nación. El vocablo retribución significa recompensa, lo que se paga, retribución. Dicho vocablo puede usarse tanto en sentido mal, como lo menciona Romanos 11:9, y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Como bueno, también en Lucas 14:12, dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus enemigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Pablo es enfático en señalar que la mesa de bendición, en cumplimiento al Salmo 69, versículos 22 y 23, se ha convertido para Israel, una trampa, en una red, en tropezadero, y 4, retribución para la nación de Israel. Se han oscurecido sus ojos. Aquí la forma verbal, se han oscurecido, significa oscurecer. Esta forma verbal sugiere urgencia en la acción, hermanos. Para que no vean, les dice todavía. Esta forma en la que el artículo determinado está en el caso genitivo y el verbo en el modo infinitivo podría expresar propósito o resultado. Es decir, Dios les dio ojos tales para que no viesen. Contradictorio, ¿no? Y termina diciendo: y agóbiales la espalda para siempre. Aquí se describe el cuadro de esclavos con sus espaldas dobladas a causa de la dificultad de la tarea que realizan. La expresión para siempre debe traducirse continuamente. Es decir, por la duración del juicio de la nación rebelde experimentó, mientras ese juicio dura aquí, el salmista pide a Dios que continuamente les cargue de tal manera que sus espaldas sufran el peso y se doblen con angustia. Y efectivamente así han estado Israel, con esa ceguera espiritual tremenda. Mire, Israel siempre ha sufrido por causa de su rebeldía delante de Dios, hermanos. Y honestamente, yo digo hoy en día que no distamos mucho de esa realidad. Debemos aprender del ejemplo de Israel y obedecer a Dios para disfrutar cada día sus bendiciones. Es verdad. Si vemos todo el ejemplo de Israel, todo lo que hizo, vas a llegar a un momento en que te das cuenta que vivir la vida cristiana a tu manera no va a valer la pena. Nunca vas a disfrutar de la misericordia y la bondad de Dios. Pero vivirla sujeto a lo que Dios quiere, vas a disfrutar y experimentar la voluntad de Dios en tu vida. Lo que dice Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra comprobar significa precisamente, hermanos, es a través de la experiencia con Dios, esa comunión diaria, ese obedecimiento, ese sometimiento a Dios, puedes experimentar día con día la gracia de Dios. Mucha gente no lo ha podido todavía experimentar precisamente porque no quieren obedecer. No quieren obedecer a Dios. Aunque podemos ver todo este ejemplo y esta forma que lo hemos visto exegéticamente y muchas cosas que aprender, pero seguimos a veces en rebeldía. Definitivamente tenemos que doblar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón delante de Dios y empezar a obedecer. Uno de los mandamientos, uno de los pasajes que me encanta, hermanos, y que ha sido un parteaguas en mi vida, precisamente porque fue compartido por un gran pastor en mi vida y me decía: Robero, servir a Dios no es cansado, tedioso como piensas. Piensas así porque lo haces a tu manera, pero vas a descansar cuando lo hagas a la manera de Dios. Dice: ¿cómo puedes mostrar el amor de Dios para con tu vida? Obedeciendo. Vea lo que te dice la Biblia. Primera de Juan 5, versículo 3. Mire, dice: pues este es el amor a Dios.
¿Cuál es ese amor? ¿Cómo lo mostramos? Aquí lo menciona, que guardemos sus mandamientos. Ahí está. Y la otra parte que es muy importante, hermanos, es esto. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo que no son gravosos? No son tediosos, no son enfadosos, no son una carga. Es una bendición. Se vuelven una carga cuando tú y yo queremos hacerlo a nuestra manera, en nuestras fuerzas y según nuestro pensamiento. Pero se vuelven una bendición y un alivio cuando empezamos a hacerlo a la manera de Dios. Hazlo a la manera de Dios y vas a ver la diferencia. Deja de estar sufriendo a veces. Deja de estar pensando en tu forma. La vida cristiana se trata de Dios, no se trata de ti. Deja de estar haciendo las cosas de acuerdo al mundo, al estándar del mundo. Hazlas bajo la voluntad de Dios y verás que todo cambia. Hay una gran diferencia, hermanos, entre una vida religiosa y una vida consagrada a Dios. Y una vida consagrada a Dios es una vida dispuesta a obedecer, sujetarse, creer y hacer lo que Dios pide. Espero de todo corazón que tú seas la segunda persona. Una persona que se somete a Dios, que obedece, que honra su nombre y que siempre está ahí para darle a Dios todo lo que Él pide. Y sobre todo, porque su gracia soberana ha sido sobre nuestras vidas. Su elección soberana sigue siendo sobre nuestras vidas. Así que, hermano, te invito a que oremos al Señor y que no seamos como Israel, que constantemente estaban sufriendo y esclavizados precisamente por la desobediencia. Vive libre Dios. Vive pleno en Dios. Te invito a que oremos, ¿sí? Padre, gracias te damos por este tiempo tan especial que nos permites disfrutar de tu palabra. Yo sé, Señor, que son a veces términos en los cuales necesitamos analizar todo lo que tú hiciste. Pero, Padre, estamos aquí para compartir tu palabra, no para dar a la gente lo que quiere escuchar, sino lo que tú quieres que ellos escuchen a la luz de tu escritura. Padre, sigue rearguyendo nuestros corazones, sigue transformándolos, sigues cambiándolos y sigue haciendo tu obra perfecta sobre nuestras vidas. Gracias por tu elección soberana, gracias por tu amor en la cruz del Calvario y gracias porque tú eres fiel, justo y misericordioso, Señor, cada día. Padre, en verdad, el acto soberano sobre nuestras vidas, Señor, no podemos en verdad ser malagradecidos. No podemos ser, Señor, indiferentes a tu voz. Queremos ser, Padre, personas que se comuniquen, te escuchen, Padre, cambien y empiecen a aplicar tu palabra. Así que, Señor, sigue permaneciendo fiel y sobre todo sigue manteniendo ese remanente fiel que en los cuales, Padre, te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. A ti sea la alabanza y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, rápidamente quiero mencionar algunos anuncios. No te pierdas este sábado a las 5 de la tarde nuestro taller de evangelismo. Mire, te daremos algunas herramientas que te ayudarán a compartir el evangelio en una forma práctica y que lo hagas como un estilo de vida continuamente. Pide el link y conéctate con nosotros. También puedes pedirlo con nuestra hermana Elena Caxalco al teléfono 22 12 63 39 34. Este domingo también te invitamos a las 10 de la mañana, de 10 a 11, a un tiempo de oración, poniendo no solo el servicio, sino a interceder unos por otros y pasar un momento conectados con nuestro buen Dios. Pide el link y deleítate con nosotros. Ayer pasamos un tiempo tan hermoso orando unos por otros, por las necesidades y obviamente siempre buscando la dirección de Dios y sobre todo algo importante es esperando la voluntad de Dios. Y después a las 11:30 únete a nuestro servicio donde adoraremos a nuestro Dios. Estaremos terminando la serie Decirle adiós al afán y a la ansiedad. Iniciaremos una nueva serie la siguiente semana, Salvos
sin lugar a duda cómo estar seguro de tu salvación. Pide el link en nuestra página y ven y deleítate con nosotros. Dios te bendiga. Gracias por seguirnos y escuchar la palabra de Dios cada día. Gracias por tu fidelidad. Dios te bendiga, te guarde este día y sigas cumpliendo su propósito. Te bendecimos en el nombre del Señor. Hasta luego.